Buenas tardes, mi nombre es Laura Martínez. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México de la licenciatura en Nutrición Aplicada. A continuación, les voy a presentar un reporte estadístico desarrollado en la materia de Estadística Básica a cargo de la profesora Verónica Hernández. Elegí presentar la evidencia de aprendizaje de la unidad 3 porque considero que es la más completa, es decir, que incluye todos los aprendizajes de las 3 unidades. El tema a revisar es el consumo de bebidas azucaradas no lácteas en adolescentes. Se seleccionó trabajar con la población del Estado de México. El rango de edad de los adolescentes va de los 12 a los 19 años de edad. Trabajaremos con la base de datos que fue publicada de manera abierta en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino en el año 2016. Preparada por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública, la cual está disponible en el enlace de abajo. Durante este análisis consideraremos una bebida azucarada no láctea cuando ésta tenga contenido mayor a los 10 gramos de azúcar. Algunos ejemplos de este tipo de bebidas son los conocidos refrescos, jugos, néctares y aguas saborizadas. La metodología que utilizó en Sanud MC 2016 fue la aplicación de encuestas estratificadas y por conglomerados, en la cual participaron 9.474 viviendas, entrevistando a 29.795 individuos de los siguientes rangos de edad: niños de 5 a 11 años, adolescentes de 12 a 19 años de edad, y adultos de 20 a más años. La muestra fue de 2.440 adolescentes en los 32 estados de la República. Se les preguntó de los alimentos consumidos en los últimos 7 días. La variable fue número de días que consumió bebidas no lácteas endulzadas, considerando el siguiente criterio: si había consumido 10 o más gramos de este grupo, lo anterior durante el periodo de los 7 días anteriores a la aplicación de la encuesta. Dado que el enfoque es en el Estado de México, realicé muestreo no aleatorio a la base de datos de Ensanud 2016. Obtuve una muestra de 264 habitantes. A continuación, se presenta la base de datos obtenida. A partir de los datos desordenados, aplicamos las herramientas estadísticas para poder analizar la información. El primer paso es definir los parámetros de la base de datos, donde n es el número de datos, que son 264. Xmin es el valor mínimo, que en este caso es 0 y se explica como 0 bebidas azucaradas consumidas. Xmax es el valor máximo, que en este caso es 28 y se explica como 28 bebidas azucaradas en un periodo de 7 días. R es el rango y se calcula como la diferencia entre Xmax y Xmin. En este caso es 28. Ahora vamos a calcular el número de intervalos. Para esto aplicaremos la fórmula de Sturges. La fórmula de Sturges es la siguiente: K es igual a 1 más 3.33 por logaritmo de n. En nuestro caso, n es el tamaño de la base de datos. K es igual a 9.06. Trabajaremos con 9 intervalos. Ahora calcularemos la amplitud de clase. A es igual a R sobre K. R es el rango y K es el número de intervalos. La amplitud de clase con la que trabajaremos es de 3 bebidas azucaradas. Ahora vamos a construir la tabla de frecuencias. Una vez que determinamos el número de intervalos y la amplitud de clase, podemos construir nuestra tabla de frecuencias. Aquí podemos ver los intervalos. Marca de clase es el promedio de los intervalos,
Por ejemplo, en intervalo de 0 a 2, el promedio o marca de clase es 1. F minúscula I es la frecuencia absoluta y la vamos a obtener contando el número de repeticiones en la base de datos para cada uno de los intervalos. F mayúscula I es la frecuencia acumulada en los intervalos. H minúscula I son las frecuencias relativas, es decir, las frecuencias absolutas divididas entre el número de datos, que en este caso es 264. La distribución de porcentajes se obtiene de multiplicar la frecuencia relativa por 100. A partir de estos datos, es fácil distinguir que solo el 17% de los encuestados reportaron hábitos saludables, entre 0 y 2 bebidas azucaradas por semana. El 83% de los encuestados en el Estado de México, entre 3 y 28 bebidas, son consumidores de bebidas no lácteas endulzadas. Se pueden considerar una población en riesgo de padecer enfermedades asociadas con la obesidad. El 4.5% de los encuestados consumen entre 2 y 4 bebidas azucaradas por día. Sin duda, se trata de la población que está en un riesgo mayor. Con la ayuda de una gráfica es más evidente la visualización de los parámetros calculados. La gráfica de barras en pantalla representa la distribución de las frecuencias. Nuevamente, los adolescentes con hábitos de consumo saludables, es decir, el intervalo de 0 a 2 bebidas azucaradas. Su frecuencia absoluta es de 44. El grupo más común es el intervalo de 3 a 5 bebidas con una frecuencia de 73. La gráfica de pastel representa los porcentajes de cada uno de los grupos. Los porcentajes menores representan los mayores consumidores de este tipo de alimentos. Ahora vamos a calcular las medidas de tendencia central que son media, mediana y moda. Dichas medidas nos ayudan a resumir en valores centrales un conjunto de valores diversos. La media es el promedio aritmético, se calcula por el cociente de la suma de los valores observados entre el número de observaciones. En promedio, los participantes en la encuesta consumen 6.67 bebidas azucaradas por semana. La mediana es el valor de la observación que ocupa la posición central, es decir, tendremos 50% de valores a la derecha y a la izquierda de dicho valor. El 50% de los participantes en la encuesta consumen menos de 6.45 bebidas azucaradas. El 50% de los participantes en la encuesta consumen más de 6.45 bebidas azucaradas. Gracias a la mediana, podemos afirmar que más de la mitad de los adolescentes del Estado de México consumen una mayor cantidad de bebidas azucaradas del límite recomendado. La moda es el valor clase o categoría con mayor frecuencia. La respuesta más común de los adolescentes del Estado de México fue que consumen 4.61 bebidas por semana. Continuamos con las medidas de dispersión, que nos van a ayudar a determinar qué tan dispersos son los resultados con respecto a la media o promedio. La varianza se calcula de acuerdo a la fórmula en pantalla para el caso de datos agrupados. Un valor más representativo es la desviación estándar calculada a partir de la raíz cuadrada de la varianza y cuyo resultado en nuestro ejemplo es de 4.47 bebidas azucaradas. Lo anterior nos indica que los adolescentes del Estado de México presentan una variación normalizada de más menos 4.47 bebidas azucaradas con respecto al promedio, que es de 6.67 bebidas azucaradas por semana.
Otra medida que nos va a ayudar a interpretar las medidas de dispersión es el coeficiente de variación, el cual es la relación de desviación estándar con respecto a la media. En nuestro caso es 0.67, lo cual nos indica que en promedio la desviación con respecto a la media es de 67, es decir, los adolescentes del Estado de México tienen hábitos dispersos con respecto al consumo de bebidas azucaradas. Una posible hipótesis es que la población del Estado de México es muy diversa. Existe población rural y urbana, y también gran desigualdad en los ingresos económicos. Ahora vamos a revisar los resultados más significativos. Las medidas de tendencia central nos indican que los adolescentes en el Estado de México tienen hábitos de consumo superiores a los parámetros recomendados en cuanto a bebidas azucaradas. Esto quiere decir que los adolescentes están consumiendo más bebidas azucaradas de las recomendadas por organismos nacionales e internacionales en cuestión de salud. Las medidas de dispersión nos indican un alto grado de variabilidad en las respuestas equivalentes al 67% con respecto a la media. Esto es atribuible a las diferencias demográficas presentes en el Estado de México. Como conclusiones tenemos lo siguiente. Las tablas de frecuencia nos permiten organizar la información para comenzar el análisis. Las medidas de tendencia central nos ayudan a simplificar a tres valores que son media, mediana y moda, el comportamiento de la muestra. Las medidas de dispersión proporcionan una medida de desviación de la media. También vemos la importancia de entender la metodología cuando se trabaja con bases externas, por ejemplo, INEGI, ENSANUD, MC 2016. También podemos seleccionar el muestreo de acuerdo a los propósitos de la investigación. Para finalizar, comparto mi bibliografía donde se puede consultar la información base para este trabajo. Gracias.